Buenas noches, estimados profesores. José Briceño Ruiz, profesor invitado para el encuentro de hoy, miércoles 11 de febrero. Profesor Alejandro Gutiérrez, profesor titular de la materia, junto con mi persona. Estimados participantes de la Corte 2024 del doctorado en Economía Aplicada. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Briceño Ruiz, experto en el tema de la integración económica, años dedicado a indagar sobre este tema, y para el profesor Alejandro y mi persona es un gusto que nos acompañe en la noche de hoy. Y como bien lo acaba de mencionar, conoce a muchos de ustedes acá y estoy seguro de que nos deleitaremos con las reflexiones del profesor Briceño Ruiz respecto a este tema. Voy a permitirme presentar algunos rasgos breves de la actividad académica del profesor. Eh, Permítanme acá compartir pantalla. Perfecto. Bien, le pregunto a cualquiera de los participantes. En este momento tengo en pantalla una página web específicamente la página del grupo de investigaciones en el cual hace actualmente vida el profesor José Briceño Ruiz. ¿La pueden ver allí? Sí, profe, sí. Muy bien, entonces ya voy a entrar allí. ¿Ok? Bien. El profesor José Briceño Ruiz, del cual estoy desplegando allí una breve información, como lo dice su resumen hoja de vida, es doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos en Aix-en-Provence, Francia. Es titular de una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Durham, en Inglaterra, y un diploma en estudios avanzados en ciencias políticas comparadas también en, en la Universidad de Aix en provincia Francia. Es actualmente profesor investigador del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 también en México. Como pueden ustedes darse cuenta, es una persona experta en el tema de la integración económica. Allí les muestro, según la página que les estoy comentando, por el lado izquierdo, entonces, lo que tiene que ver con sus intereses de investigación, América Latina, regionalismo comparado y economía política internacional. Y por el lado derecho, sus publicaciones más recientes que abordan el tema del regionalismo latinoamericano, también del regionalismo latinoamericano desde el pensamiento propio y así toda una serie de aportes a lo que es la reflexión sobre el tema que hoy nos ocupa y otros temas en particular. ¿Por qué hablar y dedicar un espacio de este curso de políticas de desarrollo productivo a la integración económica? Bueno, en principio nosotros debemos tener siempre presente que para, por favor, hay por allí un micrófono, que para los
que reflexionan sobre el desarrollo económico y especialmente en el ámbito latinoamericano, los mecanismos de integración se han visto como uno de los medios para superar, entre otras cosas, lo estrecho de los mercados latinoamericanos y de esta manera entonces poder aprovechar las economías de escala de algunos sectores particulares de la economía de cada país latinoamericano. Pero seguro que el profesor Briceño Ruiz tendrá en su discurso muchísimas otras razones para justificar la presencia del tema de integración económica cuando se habla de desarrollo productivo de un país. Le doy la palabra al profesor Alejandro, que sin duda alguna algo debe tener para comentar en función de la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Adelante, profesor. Gracias, gracias, Albio. No, muy contento de que José esté con nosotros, está en su casa. Eh, Me une una gran amistad personal y académica con José desde comienzo de los años 90. José fue Plan 2, su tutora fue nuestra querida colega Rita Yacalone. Eh, y por esa cosa de la vida, José se acercó al grupo de estudios del sistema alimentario venezolano y se quedó con nosotros allí durante mucho tiempo. Las condiciones para él en FASIHUB, la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde era el Plan 2, no fueron las más hospitalarias y, y bueno, y por eso tuvimos la suerte de que José estuviera en Fases. Hemos hecho muchas cosas juntos, hemos recorrido un largo camino dentro, fuera del país, con libros, con sueños, con proyectos y todavía seguimos, ¿no? Pensando en cosas para compartir. Y cuando se concibió la idea del doctorado, pues siempre pensamos que independientemente que José estuviera fuera del país, de que Rita estuviera fuera del país, tantos que se nos han ido por diversas circunstancias, pues eran nuestros e iban a estar aquí en este doctorado ayudándonos, como en efecto lo han reiterado, lo han ratificado, etcétera. Bueno, José es uno de ellos. José ya era un reconocido especialista en el tema cuando dejó la Universidad de los Andes y, y en los últimos años su renombre académico pues ha crecido mucho. Creo que es uno de los estudiosos del tema de la integración latinoamericana más reconocido en este momento. Publica ah, en, con especialistas del tema de varios continentes y, y bueno, tenemos la suerte de que sea uno de los nuestros y que esté aquí con nosotros y solo le pido que lo aprovechemos, que lo oigamos y que le hagamos con confianza las preguntas que tengan a bien hacerle e intercambiar con él comentarios, opiniones, etcétera. Así que bienvenido una vez más a tu casa. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes para todas, para todos ustedes. Y pues no puedo empezar sino expresando mi muy sincero agradecimiento tanto a Albio. eh, con Albio hay una relación muy especial y Alejandro conoce ese proceso porque andaba Albio por allá por Unayes, en Barinas. Y nosotros, porque me cuento entre esos, estábamos en fases con ganas que se viniera con nosotros, ¿eh? Y bueno, se logró y desde entonces, esa es mi opinión al menos, porque aunque estoy lejos, nunca he perdido el contacto con mi facultad, con fases.
creo que ha sido una enorme ganancia para la facultad, la presencia de Albio en todo sentido, ¿no? En todo sentido, en el sentido profesional, en el sentido de gerencia, de administración y, por supuesto, su competencia como docente. Y bueno, con Alejandro, como él mismo lo ha señalado, hay una muy vieja relación de amistad y aprecio, de mucho respeto por su trabajo también. Para mí es un gusto estar acá porque estoy en mi alma mater. Nunca va a dejar de ser mi alma mater. Y en estos tiempos de transición, como dice Alejandro, pues no pierdo la esperanza de pronto estar de nuevo con ustedes, pero allá, en mi alma mater in situ. No pierdo esa esperanza. Creo que esa esperanza, al contrario, en estos momentos es un poco mucho más realista y más grande que hace unos pocos meses atrás. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Además, entre quienes me están escuchando, hay colegas con quienes he tenido contacto en algún momento. Está Elita de la Universidad del Zulia, está Lisbeth, colega de FACES, está Enrique, José Enrique. De repente algunos otros se me pasan por alto porque la memoria mía tampoco es tan privilegiada, pero igual un gusto estar con todos, ¿eh? ¿Y qué es lo que quiero yo que discutamos en el día de hoy? Quiero hacer una presentación y luego me gustaría que tuviéramos un debate y una discusión sobre el tema. ¿Cuál es el Digamos, papel de la integración en la estrategia política y económica de los países latinoamericanos? ¿Y cuál es el estado actual? ¿Cuál es la situación actual? Porque yo creo que el debate contemporáneo, el debate de la situación actual es absolutamente relevante. Y obviamente, desde sus inicios, cuando se empieza a discutir la integración económica, porque digamos, en América Latina, la idea de unidad regional no se le llamaba integración económica, es de larga data, viene desde nuestra misma independencia. Y una de las figuras principales en ese movimiento, pues es nuestro, es el libertador, es Simón Bolívar, que desde sus escritos planteaba la unidad latinoamericana. Pero cuando hablamos de integración económica, ese es un proceso moderno que comienza a discutirse a partir de los años 50 del siglo XX. Y comienza a discutirse a partir de los años 50 del siglo XX en el contexto de los debates sobre el desarrollo y el subdesarrollo de América Latina. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en la disciplina de la economía, nace una nueva subrama que es la economía del desarrollo. Y las razones eran lógicas del surgimiento de la economía del desarrollo, ¿no? ¿Por qué surge la economía del desarrollo después de concluida la Segunda Guerra Mundial? Porque se produce un proceso de descolonización de los países de África, de los países de Asia, de Oceanía, del Caribe, durante las 2, 3 décadas siguientes, que se unen a las naciones independientes latinoamericanas que habían alcanzado su independencia un siglo antes. Y entonces la realidad económica mundial muestra la existencia de dos categorías de países, de dos categorías de economías. Economías avanzadas, eh, tecnológicamente avanzadas, productoras de bienes manufactureros y países de la periferia. No solamente productores de bienes primarios, sino con asimetrías o desigualdades estructurales internas muy profundas. Y América Latina era parte de esos países, digamos, del sur del planeta. Entonces empieza una reflexión, ¿por qué unos países han alcanzado el nivel de desarrollo y por qué otros no? Y empieza también una reflexión sobre por qué o cuál es la estrategia que tienen que seguir los países del sur. En ese entonces todavía, en el año 45, 46 no se le llamaba periferia, en ese proceso de desarrollo. En ese contexto de interés creciente por el tema del desarrollo, que era global, que era multilateral, en el seno de las Naciones Unidas se deciden crear comisiones económicas. La Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica para Asia y la Comisión Económica para América Latina. Y esa era una
institución más dentro de ese organigrama que estaba empezando a construir las Naciones Unidas, que la Asamblea General, que el Consejo de Desarrollo Económico y Social, que el Comité de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pues las comisiones económicas eran una más y no se previó que iban a tener, sobre todo la Comisión Económica de América Latina, un impacto tan grande en la temática del desarrollo. Porque a quien se nombra como primer, digamos, secretario ejecutivo de esa comisión es a un economista argentino que había participado en la fundación del Banco Central Argentino, que había sido en su juventud un economista ortodoxo, que se había peleado con su maestro, el heterodoxo Alejandro Bunge, que seguía la escuela histórica alemana, y era un liberal, joven liberal, pero que en la medida que fue desarrollándose intelectualmente su formación económica empezó a cuestionar algunos elementos y cuando descubrió a Keynes, de hecho fue uno de los primeros que escribió un libro sobre Keynes, la introducción a Keynes, que se escribe en español, creo que en el año 43. Ese economista es Raúl Prebisch. Y Raúl Prebisch es el primer secretario ejecutivo de la CEPAL y lleva el tema del desarrollo como un elemento central en la agenda de la institución. ¿Qué agenda, qué estrategia de desarrollo tenían que plantearse los países latinoamericanos? Todos conocen la teoría de la CEPAL, entonces no creo que sea necesario entrar en el detalle de la teoría cepalista. Y muchos la cuestionan, muchos ha pasado por un largo proceso de revisión, eso fue hace más de 70 años, pero en el fondo lo que plantea la teoría de la CEPAL del desarrollo es que el sistema internacional es un sistema simétrico en el cual algunos países, digamos, en parte por su estructura social, no, han logrado un desarrollo productivo que los lleve a liderar los procesos tecnológicos y a convertirse en exportadores netos de manufacturas. Y a eso Raúl Prebisch lo llamó el centro. ¿No? En el centro, decía Raúl Prebisch, se producía una amplia difusión del proceso tecnológico entre los diferentes sectores de la economía de los países centrales. Frente a eso existía, y bueno, en parte esa difusión del proceso tecnológico también tenía que ver con estructuras sociales, la existencia de sindicatos, de sociedades movilizadas, etcétera. Y frente al centro estaban los países de la periferia, países que se habían especializado por su estructura económica, por su historia económica, en la producción de materias primas y, o llamarían commodities, y en los que la difusión del proceso tecnológico no ocurría de forma similar que en el centro, y cuando a lo sumo se creaban, eso lo desarrollarían luego teóricos como Fernando Enrique Cardoso, enclaves destinados a la exportación. Esa división del centro-periferio de la economía mundial generó un debate amplísimo durante décadas, criticado por ortodoxos, incluso criticados también por marxistas. Luego la teoría de la dependencia cuestiona los fundamentos de Prebisch o los planteamientos de Prebisch, porque Prebisch dice, bueno, este es el sistema internacional que existe, pero este sistema internacional no es inamovible. Este sistema internacional, el sistema económico internacional se puede cambiar. La periferia puede cambiar su situación en el seno de la economía mundial. ¿Y cómo va a cambiar su situación en el seno de la economía mundial? Pues tratando de tener una estructura productiva similar a la que tienen los países del centro. Y la estructura productiva de los países del centro era básicamente industrial, productora de bienes industriales. Entonces lo que tenían que hacer, esa era la receta de la época, la solución de la época era promover la industrialización. La industrialización era la panacea para el desarrollo de América Latina y también de los países de África y de Asia. Y la CEPAL desarrolla todo un programa de promoción de industria que bueno, se conoció como industrialización con sustitución de importaciones, que tenían un elemento de proteccionismo y que luego de varias décadas colapsó a finales de los años 80 con la crisis de la deuda. En esa idea de que la solución para los países latinoamericanos era la industrialización,
Prebisch veía un problema. Veía que los mercados nacionales eran muy estrechos, eran muy pequeños, y que por lo tanto la posibilidad de promover desarrollos industriales que fuesen competitivos era un poco limitada. Era un poco limitada por la incapacidad de alcanzar economías de escala que llevaran a una reducción de los costos medios de producción y por lo tanto generara eventualmente una mayor productividad y una mayor competitividad de los bienes producidos en esas industrias llamadas nacientes. Entonces, un poco se planteaba qué desarrollo industrial puede florecer en términos, digamos, competitivos en una economía como la economía ecuatoriana o una economía como la economía hondureña, para poner dos ejemplos. Incluso tenía reserva que las economías del mayor tamaño en América Latina, como Brasil o como México o como la Argentina, también para ciertas áreas, para ciertos sectores de bienes de capital, por ejemplo, tienen un tamaño suficiente como para alcanzar, digamos, cierta competitividad en los mercados internacionales. Y ahí es donde se conecta la integración con el desarrollo. Eh, en varios trabajos de investigación que estamos haciendo en los últimos años, tratando de rescatar los aportes latinoamericanos al pensamiento sobre integración, a la teorización sobre integración, hemos afirmado que en América Latina integración y desarrollo son dos caras de una misma moneda. Es los dos reversos de una moneda. Porque Raúl Previs siente, y la CEPAL de aquellos años siente, que la única forma de que las industrias, digamos, alcancen la escala suficiente para ser eh, competitivas en mercados globales era a través de la creación de un mercado regional. Un mercado regional en el cual se iban a promover industrias regionales, perdónenme la redundancia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, los 5 países históricos de Centroamérica, porque, bueno, quizás ustedes saben, Panamá fue parte de Colombia hasta 1903, los países históricos de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, creaban un mercado común. Y en ese mercado común se decía, y eso incluso hay escritos sobre eso de Previs y de un gran economista mexicano, Víctor Urquidi, se creaba una industria productora de llantas, de cauchos, como decimos nosotros en Venezuela, que tenía su sede en Guatemala, pero que lo que se producía en ese mercado, en esa industria en Guatemala, tenía como su mercado a los 4 otros miembros del mercado común. A los 5 países en general del mercado común tenían arancel cero. Entonces se expandía el mercado. La integración se convertía en un mecanismo para promover una industrialización eficiente, porque en aquellos años, en esos años, el desarrollo se veía como sinónimo de industrialización. Industrialización es igual a desarrollo, desarrollo es igual a industrialización. Algo similar pasó en el Pacto Andino. En el Pacto Andino, de que se crea en 1969, la relación entre industrialización e integración es absolutamente cercana. Se crea una figura que se estudió mucho en aquellos años, que eran los programas sectoriales de desarrollo industrial. Se creaba una industria metalmecánica en Bogotá, en Colombia, y iba a tener como su mercado a los 5 países, en un breve momento 6, hasta que se retiró Chile en el año 76, porque Venezuela ingresa en el año 75. Hola, hola, Entonces, hola, ¿cómo la estás? idea era la misma, la idea era Ok, la integración como un qué bueno, mecanismo ¿cómo para la estás? industrialización. ¿Cómo Alejandro, estás? ¿Cómo te va? Alejandro, ¿puedes Sí, cerrar te tu oigo, micrófono? ¿Puedes cerrar tu te micrófono, oigo, te Alejandro? oigo. Alejandro, ¿puedes cerrar el Sí, te micrófono, por oigo. favor? Gracias. Entonces, esta es en la primera etapa. Y esto creo que sigue siendo parte de la visión latinoamericana de la integración. La integración es vista como un mecanismo para promover el desarrollo. La idea de integración y desarrollo para mí sigue siendo válida. Obviamente los tiempos cambian.
Los tiempos cambian, los tiempos cambiaron. La idea de industrialización con sustitución de importaciones colapsa en los años 50, en parte porque, a diferencia, por ejemplo, del modelo de industrialización que sigue muchas de las recetas de Raúl Previ en el sureste asiático, en América Latina no se castigó la ineficiencia. En el sureste asiático también se hizo sustitución de importaciones. Y una industria que era eficiente, una industria naciente, seguía recibiendo apoyo no solo a través de protección arancelaria, sino de mecanismos de subvenciones, etcétera, etcétera. Pero aquellas industrias que no demostraban eficiencia desaparecían, perdían el apoyo gubernamental. Lo que pasó en América Latina fue que industrias que fueron totalmente ineficientes durante décadas seguían siendo apoyadas por el Estado, generando un desangrado en el presupuesto público. Nosotros en Venezuela conocemos el caso de las industrias de Guayana, que tuvieron pérdidas durante varios años hasta que hubo un proceso de privatización durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, para poner solo un ejemplo. Entonces, no, yo no sé si en sí misma la idea, sobre todo para aquella época, hoy estamos en otra época, hoy hablar de industrialización con sustitución de importaciones no es posible, no es posible porque hay una fragmentación de la producción, porque estamos en un mundo de cadenas de valor, en un mundo postfordista, entonces esa idea ya, pero yo no sé si en aquella época era una idea tan mala, y utilizar la integración como mecanismo para consolidarla tampoco era una idea tan mala, pero el caso es que así no se aplicó. Empresas ineficientes se mantuvieron a lo largo del tiempo, nunca lograron crecer, nunca dejaron de ser industrias nacientes, infantes, pues terminaron siendo un costo elevado para el gasto público, y cuando estalló la crisis de la deuda en 1982 en México, toda América Latina entra en un periodo de crisis y las políticas de industrialización con sustitución de importaciones desaparecen y la integración pasa a un segundo plano. Y entonces se inicia el periodo que, bueno, tiene varias denominaciones, el periodo de reforma económica estructural que vivieron las economías latinoamericanas, si somos más liberales o más neoestructuralistas, o el periodo no neoliberal, como lo suelen llamar sectores más, digamos, vinculados al pensamiento crítico latinoamericano. Cualquiera que sea la denominación que utilicemos en ese periodo, se cambia la estrategia económica. Y ustedes la conocen porque solamente solo han estudiado. La estrategia de desarrollo se basa en el libre juego de las fuerzas del mercado, en la desregulación, en la liberalización de las economías y en la apertura internacional, la inserción en los mercados globales. Y nosotros vivimos ese proceso de reforma estructural en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue el único intento allí que hubo, con pros y con contras, con virtudes y con defectos, porque ya con el gobierno de Rafael Caldera se inició un retroceso en ese programa de apertura y de regulación que, bueno, con la llegada del chavismo sabemos que pues se revierte porque se adopta incluso a partir del año 2004, eh, nos- retóricamente y en gran medida también en las políticas económicas, el discurso del socialismo del siglo XXI. ¿Y entonces qué pasa con la integración y el desarrollo en esa época? Pues la vinculación no desaparece. La vinculación entre integración y desarrollo no desaparece con la llegada de la reforma estructural. No desaparece con el consenso de Washington. No desaparece, si ustedes lo quieren llamar así, con el neoliberalismo. No desaparece. Lo que hace es que se transforma, pero la integración sigue siendo considerada un mecanismo para promover el desarrollo de las economías latinoamericanas. Ahora, sin embargo, en estos años, estoy hablando de los años 90, finales de los 80, inicio de los 90, lo que se trata no es de promover la industrialización con sustitución de importaciones en el plano regional. Se trata es de que la integración sea un mecanismo que colabore, que ayude que coayude en el proceso de reforma estructural. Y hay muchísimos documentos del Banco Mundial y sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo a inicio de los 90 y hasta el año 2000, donde plantean esa relación entre reforma estructural y eh, integración. Incluso muy en línea con los tiempos, con la década del 90, la categoría integración empieza a ser
si no desplazada, empieza a compartir su uso con la categoría regionalismo, el regionalismo económico latinoamericano. Que esa categoría, por ejemplo, en los años de Previs no existía, no se hablaba de regionalismo, se hablaba de integración de mercado común. Y entonces, eh, la integración se vuelve un mecanismo para la inserción en los mercados mundiales. Y viene el caso del Pacto Andino, es el mejor ejemplo de ello, una revisión de los procesos regionales que se adaptan a las lógicas de apertura. Y la CEPAL, para no desaparecer del plano intelectual latinoamericano, porque la CEPAL fue desde el año 1949, cuando se creó un centro intelectual de pensamiento económico latinoamericano, se revisa también internamente. Surge un movimiento crítico dentro de la CEPAL que se conoce como neoestructuralismo, y a partir de los aportes del neoestructuralismo, eh, se hace un intento por parte de la CEPAL de adaptar a la realidad latinoamericana el concepto asiático de regionalismo abierto. Regionalismo abierto, una integración regional que libera el mercado entre los países que son miembros de una zona preferencial, de una zona de comercio preferencial, pero al mismo tiempo no discrimina contra el resto del mundo. Todo eso encajaba perfectamente en la lógica de eh, la integración como un mecanismo para promover el desarrollo, pero entendida esa estrategia desde la inserción en los mercados mundiales. Yo tengo que decir que esa década, la década del 90, fue posiblemente la década de oro en términos de comercio intrarregional latinoamericano. Fue el periodo de mayores volúmenes de intercambio, por lo menos en términos porcentuales, de intercambio regional en el Mercosur, en la comunidad andina. En la comunidad andina se creó un eje Colombia-Venezuela que fue de los más dinámicos, y también en Centroamérica, el gran desconocido de nuestros estudios de integración, pues siempre nos quedamos en los grandes procesos, pero nos olvidamos un poco de Centroamérica. Entonces muchos dirán, bueno, y si eso fue así tan perfecto y tan bonito, ¿por qué fracasó? ¿Por qué colapsó? ¿Por qué no estamos todavía hablando de regionalismo abierto? Porque se descuidaron otras dimensiones de la integración, la dimensión de coordinación de políticas económicas y sobre todo el tema de la coordinación de políticas cambiarias, que fue, por ejemplo, lo que llevó al colapso del Mercosur en el año 89, cuando Argentina tenía el famoso uno por uno, ¿verdad? La caja de conversión, y Brasil tenía un tipo de cambio flotante con un piso y un techo, una suerte de serpiente parecida a la que había en Europa hasta antes de la aplicación del euro. Hasta antes más que la aplicación del euro, ¿cómo se llama? De la unificación monetaria, de la unificación monetaria de los países. Viene entonces un nuevo ciclo, y además porque llegamos a un nuevo ciclo político. Entonces estas cosas, lamentablemente, aunque sean economía, y quizás también es mi sesgo por ser cientista político, pues estas cosas no se pueden separar solamente, no pueden quedar simplemente en análisis económico, sino que los factores políticos evidentemente tienen una influencia significativa, y viene el ciclo que llaman de gobiernos de izquierda. ¿Y qué se hace en el ciclo de los gobiernos de izquierda? Se trata de mantener la idea de desarrollo también. La idea de desarrollo también forma parte del discurso, de la retórica de los gobiernos. Incluso se retoman políticas de desarrollo, de integración productiva, etcétera, pero se olvida la dimensión, digamos, comercial de la integración. El problema es que en términos de concreciones, es decir, de resultados concretos, hubo mucho discurso en favor de políticas de integración productiva y muy poca práctica concreta de creación, por ejemplo, de cadenas de valor. El caso del Mercosur, que vamos a analizar un poquito más tarde, demuestra eso. Está bien, un programa de integración productiva del Mercosur se creó, se aprobó en el 2008. ¿Cuántas cadenas productivas se crearon en el Mercosur? Una sola, la cadena de madera y muebles. Pues estoy aquí con un grupo de economistas, todos ustedes seguramente, y coincidirían conmigo que a partir de una cadena de valor de eh, madera y muebles, difícilmente Mercosur le va a localizar como líder, digamos, en materia de transformación tecnológica y productiva a nivel latinoamericano y mundial. Pero la idea estaba allí. Entonces, lo que quiero decir con este recuento histórico, porque quiero ahora que entremos más en lo que está pasando hoy en día,
es que la idea de desarrollo está cercanamente asociada a la idea de integración, sea por estrategias económicas, vamos a llamar intervencionistas o heterodoxas, como la que propuso la CEPAL, como las que en el plano del discurso propusieron los gobiernos de izquierda en el nuevo milenio, o por los gobiernos más liberales, más ortodoxos que impulsaron el regionalismo abierto en América Latina en la década del 90. La idea de integración y desarrollo van de la mano en América Latina. Y parece lógico, pero el resultado concreto, ¿cuál es? Hemos logrado construir un mercado regional a partir del cual podamos construir en conjunto y asociados una estrategia común de desarrollo. La respuesta, lamentablemente, es que no. Y entonces hemos tenido una lógica un poquito hasta perversa. eh, Hay un autor español de apellido Jordi que escribió por allá hace como 20 años un libro que se llamaba La integración latinoamericana, la maldición de Sísifo. No es un autor ampliamente conocido como integracionista, pero lo interesa. Y su obra, pues, es en general bastante descriptiva, muy actualizada, pero lo interesante es el título del libro, porque Sísifo es una leyenda griega de una persona, un héroe que es Sísifo, que lleva una piedra sobre sus espaldas y la tiene que colocar en la cima de una montaña, y cuando llega a la cima de la montaña, la piedra se le escapa de las manos, y vuelve hacia abajo y vuelve a bajar y se pone la piedra de nuevo en la espalda y vuelve a subir, y cuando está llegando a la cima de la montaña se le vuelve a deslizar la piedra, y así eternamente vive sin llegar nunca a la cima de la montaña. Y es un poco lo que nos pasa con la integración. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, como bien señaló Albio, que tengo tantos años estudiando este tema, es un poco hasta repetitivo la misma historia, ¿no? Empezamos, firmamos un acuerdo de integración, genera todas las expectativas, todas las esperanzas. Los primeros años iniciales son de éxito, luego colapsa, vienen las diferencias en estrategias de desarrollo, vienen las presiones de los grupos proteccionistas nacionales, vienen los liderazgos populistas personalistas, vienen las diferencias ideológicas y el proceso se estanca. Entonces, no hemos logrado eh, convertir realmente a la integración en un mecanismo para promover el desarrollo, para que participe, para que coadyuve en las estrategias nacionales de desarrollo. Pero no estoy diciendo que el desarrollo se va a alcanzar solo a través de la integración, pero la integración es un elemento que puede actuar en paralelo, que puede retroalimentar las estrategias nacionales de desarrollo de los países y resolver algunos problemas estructurales que en el nivel nacional o en el plano nacional difícilmente se podrían resolver. Esa es la historia, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, una narrativa, una explicación correcta de por qué necesitamos la integración, pero unos resultados magros, decepcionantes en cuanto a lo que se ha alcanzado. ¿Y cuál es la situación actual? Y en esto quiero dedicar la segunda parte de mi intervención. Y para ello voy a compartir un PowerPoint. Porque la situación actual es de una crisis eh, de época, diría yo. Estamos viviendo una crisis de época. Hay una verdadera transición económica y política en el mundo. No es solo la llegada de Donald Trump, que obviamente ha removido muchas cosas, ha sido una suerte de terremoto en muchas cosas, es que ya se venían dando procesos previos, y el otro gran jugador en este proceso es China. Y la presencia de China, que también a su manera ha sido un terremoto para la economía mundial, un país que hace 30 años era, no digo que irrelevante en términos económicos, pero que no estaba entre las 10 principales economías del mundo, más dinámicas del mundo, y hoy en día compite claramente con Estados Unidos por la hegemonía y por el liderazgo económico mundial. Estamos viviendo un momento de crisis global. Y esa crisis global, en mi opinión, está infelizmente, entonces no traigo, desgraciadamente quisiera, pero no lo puedo hacer, eh,
porque yo no hago ciencia con base a mis sentimientos, sino con base a los hechos. Estamos viviendo un periodo de gran debilidad del regionalismo latinoamericano y de la integración regional latinoamericana, porque ante esta crisis global que estamos viviendo, a pesar de que entendemos que la integración supuestamente es buena, porque juntos vamos a llegar al desarrollo y a enfrentar los retos externos, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es una, un debilitamiento de los procesos regionales y una tendencia creciente al bilateralismo que se ha agudizado desde la llegada de Donald Trump, pero que cuidado, existía antes también al interior de bloques regionales en torno a la relación con China, a la presencia de China en la región. Me voy a permitir compartir un PowerPoint. Eh, Albio, ¿me puedes por favor autorizar para, para... Profesor, intente compartir porque creo que el profesor Alejandro ya le dio permiso. Ok, pero dice que no está activado. Ok, ok. Ok, Voy a ver por dice que no acá. está activado. Ok, No, creo que sí, ya está. Ya creo que ya Alejandro me autorizó. ajá. Perfecto. Muy bien. Alcanzan a ver, supongo, ¿no? Sí, Sí, Muy bien. Entonces, yo insisto, estamos viviendo un escenario global muy complejo para América Latina como región. Muy, muy complejo. Muy, muy complejo. Por un lado, perdón, el orden comercial internacional está siendo cuestionado, no de ahora, no en 2025 con la llegada de Trump. Desde hace por lo menos una década hay un gran pesimismo sobre el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, que como ustedes saben es la instancia global de negociación arancelaria y de normas relacionadas al comercio, que ya no solamente se quedan, como ustedes también lo saben, en el tema de los aranceles. En el año 2001 se inició la última ronda comercial, la ronda de Doha, es decir, estamos hablando de hace 26 años, 27 años ya, casi, y la ronda está paralizada. Temas nuevos del comercio mundial, el comercio electrónico, por ejemplo, las cadenas de valor, por ejemplo, esos temas no tienen normas en la OMC. No hay normativa en la OMC, normas muy parciales, no hay una normativa general, normas muy parciales existen. ¿Eh? Ni qué decir viejos temas que no se han resuelto, como si se amplía o no el rigor en cuanto a la propiedad intelectual, si se amplían los laxos para proteger patentes, o el tema de la agricultura, que es un tema que sigue dividiendo a los países del sur, que son muchos de ellos del sur y del norte, porque es un tema de sur y norte el tema de la agricultura, entre países altamente competitivos en materia agrícola como Australia o Nueva Zelanda o Canadá, que son países, digamos, del llamado norte, o Argentina, Brasil o Sudáfrica, que son del sur, porque economías como las europeas o Japón siguen cerrando, siguen protegiendo su mercado agrícola, como también lo hace Estados Unidos. Es decir, hay un sentimiento de que la OMC no está funcionando. Segundo elemento, la pandemia tuvo consecuencias devastadoras en la economía mundial. Hoy nos parece muy lejos, fue en 2020, 2021, estamos en 2026, ya nadie se acuerda de eso. Pero lo correcto y lo sensato de pensar es cuál fue el impacto real. Fue un impacto realmente tan coyuntural de esos momentos y después la economía mundial comenzó a flotar, a volar, a crecer de forma exponencial. La realidad es que no es esa, la realidad no es esa. La realidad es que la economía post-pandemia, la recuperación económica post-pandemia ha sido errática, con años de crecimiento, sobre todo en los centros del poder mundial, y años de crecimiento modesto y años de retroceso. Entonces, también la economía mundial no está en su mejor salud, más allá simplemente del tema arancelario, ¿no? Y hay otros dos elementos fundamentales, las crisis geopolíticas. Las crisis geopolíticas, especialmente la crisis en Rusia, en Ucrania, pero también crisis en el Medio Oriente, crisis en América Latina, están
afectando el comercio mundial. Hace poco leí un informe del Banco Mundial, un informe del Banco Mundial donde hablaba de una fragmentación del comercio mundial, porque, por ejemplo, a partir de la guerra de Ucrania, los países occidentales impusieron sanciones severísimas a Rusia en términos de acceso a mecanismos bancarios como SWIFT, en términos de inversiones o de protección de inversiones, en términos de comercio, etcétera, etcétera. Esto fue antes de que llegara Trump. Y como consecuencia de eso, se está creando un tipo de comercio que ese informe llama entre economías ideológicamente similares. Y ese comercio entre economías ideológicamente similares, estaríamos hablando de China, de Rusia, de Irán, de Bielorrusia, etcétera, está en algunos casos siendo mayor que el comercio que existe en esas economías con países con ideologías diferentes, es decir, el comercio que Rusia o que la India o que China tiene con este Occidente. Bueno, la razón es obvia, hay sanciones, pero está creando una dinámica de fragmentación en la economía mundial que yo creo que es un caso que sería interesante seguir analizando. Y por último, pues está el tema más de actualidad, ¿no? La guerra arancelaria, lo que yo llamo la estrategia de unilateralismo, bilateralismo de Estados Unidos, porque es una estrategia en dos etapas. Una etapa es el unilateralismo, impongo sanciones. El día de la independencia, aparezco con una tablita, 50% para tal país, 20% para el otro, 120 para China, unilateralmente, y después para que los países salgan de esa tablita o para que los aranceles de esa tablita bajen, tienen que negociar con Estados Unidos, pero de forma bilateral. Ya no es la ronda ¿cómo se llama? De Doha o cualquier otra ronda nueva de la OMC, en las que Estados Unidos va a decidir cuál es el nivel de protección que quiere dar para tal o cual industria. En general, la estructura arancelaria estadounidense es, digamos, el arancel promedio es muy bajo o ha sido muy bajo hasta la llegada de Donald Trump. Ahora esa negociación la va a hacer Estados Unidos país por país o país con bloque. Entonces negocia con Japón, negocia con Corea del Sur, negocia con Argentina, negocia con Europa y en ese tipo de negociación bilateral, las asimetrías de poder, que es un tema de economía política internacional, asimetrías de poder en el comercio internacional no solo se basa en la lógica de competencia entre los países, entre dotación de factores. Eso obviamente que son factores indicativos centrales en cómo evoluciona, como por ejemplo, el comercio internacional, pero también se basa en factores de poder, en asimetrías de poder, y que tiene más capacidad para imponer determinado tipo de política arancelaria. Evidentemente, en ese tipo de escenario, Estados Unidos es muy poderoso. Pocos países en el mundo, posiblemente China. Ya vemos que Europa está muy debilitada. Rusia es una potencia militar, pero económicamente tampoco significa mucho en el mundo. India está creciendo y India está tratando de enfrentarse un poco a las presiones de Estados Unidos, Canadá también, pero es muy asimétrica en términos de potencial económico. ¿Y cómo entonces está América Latina? Y esto lo digo desde al menos la perspectiva de la actual administración de Estados Unidos. Una vez le preguntaron a Donald Trump hace un año ya, ¿cuál iba a ser su relación con América Latina? Le preguntó una periodista. Y entonces él respondió, aquí hago la cita en inglés, ellos nos necesitan a nosotros mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan. O sea, reiterado, ¿no? El argumento. Todo el mundo nos necesita, pero bueno, ya sabemos, ese es el estilo de Donald Trump. La visión de Estados Unidos es que América Latina, y pongo Estados Unidos porque es que está realmente impulsando todo este debate sobre el nuevo orden comercial y económico internacional, es que América Latina tiene muy poca importancia geopolítica. Posiblemente las únicas excepciones desde la perspectiva estadounidense es México por la vecindad, por la cercanía, por una frontera común, por problemas comunes como migraciones y narcotráfico, pero también de eso no se habla tanto en los noticieros de Estados Unidos o de América Latina porque hay una interdependencia económica que han creado
o que ha sido creada por más de 30 años del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Existen cadenas productivas muy poderosas en el sector automotriz, en el sector de autopartes, en el sector de aeronáutica entre Estados Unidos y México que hacen que romper esa relación no sea tan simple, aunque Trump quisiera que así fuera. Eso hace de México un caso un poquito diferente del resto de América Latina. Y el segundo caso es Panamá, por el canal, que sigue siendo visto por Estados Unidos como un área de su fundamental y central interés estratégico y eh, sobre el cual ninguna potencia esta regional puede llegar a tener control. Con ello se referían a China. Ese es el primer elemento. La segunda visión es que es una región que tiene una dependencia exportadora extractiva de commodities y bienes primarios y los bienes primarios, con la excepción posiblemente del petróleo, tienen muy poco poder de negociación, los países productores de bienes primarios. Eso yo creo que hay que ponerlo hoy en día un poco en términos relativos. Y lo digo con sinceridad, creo que hay que ponerlo un poco en términos relativos porque la emergencia, el surgimiento de estos llamados minerales raros o tierras raras, hace que algunos países de América Latina, más allá de los productores del petróleo, empiecen a ser de interés para las potencias centrales, para China, Estados Unidos y Europa. Bolivia, Chile, Argentina, con el famoso triángulo del litio, México, que también tiene tierras raras, incluso en Venezuela tenemos coltán también tierras raras. O sea, esta idea de que solamente los países productores de materia prima que estratégicamente cuentan son los que producen petróleo. Eso es una cosa de los años 70. No estoy diciendo que el petróleo ha perdido importancia estratégica, no la ha perdido. Y lamentablemente las estrategias de descarbonización y de producción de energías limpias no van tan rápido como quisieran, lo que le va a dar al petróleo una larga vida todavía como fuente de energía y por lo tanto los países productores de petróleo van a seguir teniendo un peso geopolítico importante. Pero hay una nueva realidad de tierras raras que son necesarias para los nuevos productos, para las nuevas tecnologías, para los nuevos bienes de consumo de la mayoría de los ciudadanos del mundo, los teléfonos celulares, los carros eléctricos, etcétera, 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 inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Frente a esos dos hechos, hay elementos políticos. América Latina es una región fragmentada política y diplomáticamente hoy día, y por lo tanto, si están tan fragmentados políticamente y diplomáticamente hablando hoy en día, su capacidad de respuesta como región y su capacidad de promover realmente iniciativas de integración con visiones compartidas son muy difíciles, o es muy difícil, perdón. Yo creo que hoy más que nunca siento, esa es mi percepción, puedo parecer un poco pesimista, esta idea de un mercado común que planteaban en los años 50 parece muy distante. Parece muy distante porque es una región muy fragmentada. Aquí ven ustedes el mapa arancelario de Estados Unidos. Todos los países latinoamericanos han sido, digamos, objeto de sanciones arancelarias. Incluso el mapa no está actualizado, porque con Brasil, a raíz de los intentos de Donald Trump de intervenir en el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro, las sanciones, perdón, los aranceles se incrementaron hasta el 50%. Luego han habido negociaciones, ha habido un encuentro diplomático entre Lula y Trump y han bajado las presiones y hay un proceso gradual de reducción de esos aranceles, pero igual debajo del 10% nunca van a estar. Ante esa realidad, ¿qué hace América Latina? Porque está bien, nosotros sabemos, y eso es un hecho también, que China se ha convertido en un socio comercial muy importante, que es el primer socio comercial de Chile, de Perú, de Brasil. Está muy bien, pero Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante y además Estados Unidos, si en eso sigue superando a China, es la principal fuente de inversiones. Y además, para algunos países de América Latina, el comercio con Estados Unidos es relativamente diferente, no para todos, pero algunos países de América Latina, Brasil es uno de ellos, obviamente México es otro de ellos, Argentina también es un poco de ellos, Colombia incluso en algunos aspectos es uno de esos países, no es necesariamente un tipo de comercio, vamos a llamarlo tipo centro-periferia, donde vendemos bienes primarios y por manufactura.
hay venta de manufacturas de algunos de estos países que acabo de señalar, en el sector textil, en el sector calzado, en el automotriz, etcétera, al mercado de Estados Unidos. Eso no existe en la relación con China, que es básicamente un tipo de comercio centro-periferia, es decir, este, eh, te vendo bienes primarios y y te compro manufacturas. Entonces es un reto para la región. No, lo lógico no sería ante estos retos que la región está viviendo, que es insisto, no es un reto menor, no es una cosa coyuntural, es que se está intentando cambiar el orden económico mundial. Lo lógico no sería que estuviéramos creando, actuando a través de los mecanismos de coordinación que existen, buscando negociaciones comunes y posiciones comunes para por lo menos no ser tan golpeados en esta reconfiguración global y que la lucha eterna por el desarrollo latinoamericano encuentre algún aliciente, algún mecanismo que sea inserto en las nuevas normas de comercio o normas económicas, no solo de comercio, sino normas económicas mundiales. Pues no, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos yendo a un creciente bilateralismo latinoamericano. La forma de responder al unilateralismo, bilateralismo de Donald Trump en América Latina es no dando una respuesta regional, sino cada país tratando, en una lógica de sálvese quien puede, ir por la vía bilateral. Y los escenarios son distintos, los países tienen respuestas distintas, unos se tratan de a mí me gusta la expresión subordinación porque me parece que es irrespetuosa, pero de, digamos, acercarse lo más cercano posible, no cuestionar, no, no buscar el conflicto con Estados Unidos, y otros tratan de tener una posición un poco más crítica, un poco más distante, pero en el fondo mantienen una línea bilateral. Entre los países, digamos, que tienen una relación que tratan de evadir el conflicto con Estados Unidos, pues está en primer lugar México. Y eso es, obviamente, como ya les señalé, una cosa obvia porque eh, pues es un país vecino, hay un acuerdo comercial, hay relaciones vecinales, de vecindad. Para México es muy difícil enfrentarse con Estados Unidos porque además es una interdependencia, pero es una interdependencia asimétrica. Luego está Argentina, rompiendo su tradicional línea nacionalista que venía del peronismo y que el kirchnerismo mantuvo durante un tiempo, pero que generó un desastre económico en ese país. La llegada de Javier Milei con un discurso eh, de cambio, etcétera, etcétera, pues convenció a la sociedad argentina y Milei se plantea una relación cercana y especial con Estados Unidos. Dice que la estrategia internacional de Argentina tiene a dos aliados principales, Estados Unidos y Israel, perdón. Y el tercer caso es Panamá. ¿Y qué puede hacer Panamá? Si incluso hasta el presidente Trump nos amenazó con tomar el canal. Entonces la actitud de Panamá ha sido de negociar, de no buscar conflicto. Obviamente El Salvador con Bukele, que se ha convertido en un aliado fundamental para el tema de la migración, utilizando su famosa cárcel de alta seguridad SECOT para recibir migrantes, y Ecuador, que aunque no aparece tanto en el mapa, también quiere mantener unas relaciones especiales allí, pero todos andan por el camino bilateral, no están actuando ni en el marco del SICA, ni en el marco del Mercosur, ni en el marco de la comunidad andina, en el marco del SICA, Panamá o El Salvador, en el marco de la comunidad andina. Ecuador o en el marco del Mercosur, la Argentina. Van por la vía bilateral. Es un poco la lógica de, bueno, en medio de ese escenario, sálvese quien puede. El segundo grupo de países es los que tratan de mantener una defensa del multilateralismo. Obviamente Brasil es el país que juega más con eso. Pero entonces aquí hay una gran contradicción con la estrategia brasileña o con la estrategia que está desarrollando el gobierno de Brasil. Y quizás, pues, alguien me puede decir, pues, profesora, es que hay que analizar los contextos actuales para entender esa estrategia. La estrategia de Brasil sigue siendo defender el multilateralismo. Hay una expresión de hace unos meses atrás de, de Lula da Silva en la que señaló que la ley del más fuerte también amenaza el sistema multilateral de comercio. Los aranceles masivos desorganizan las cadenas de valor y lanzan la economía mundial a una espiral de precios altos y estancamiento. La Organización Mundial de Comercio ha sido vaciada y nadie recuerda ya la ronda de desarrollo de Doha. No hay alternativas al multilateralismo. Y bueno, es lógico que Brasil defienda el multilateralismo porque Brasil es un global player, pero además porque Brasil es miembro de los BRICS.
Pero el problema es que así como defiende el bilateralismo, en este gobierno, en esta gestión de Lula, a diferencia de la primera y segunda gestión de Lula, la importancia de la integración con Sudamérica ha disminuido mucho. No hay una estrategia, incluso los mismos académicos y políticos brasileños, vamos a llamar pro-latinoamericanistas, pro-suramericanistas, están un poco decepcionados por la falta de una estrategia clara del gobierno Lula con la integración. En esa misma línea de rechazo está Colombia, con el presidente Petro, está Chile, por lo menos hasta ahora, antes de que llegue el presidente Kast, y está, aunque muchos no lo crean, Perú, porque Perú tiene una relación muy importante con China, perdón, porque el puerto de Chancay es el puerto más grande de América Latina y apenas hace un par de años se creó. Entonces no buscan enfrentamiento con Estados Unidos, pero no aceptan su política de aranceles. Entonces, insisto, estamos optando por una estrategia de conversar de forma bilateral con Estados Unidos para enfrentar esta tormenta que estamos viviendo. Obviamente quedan tres casos aparte: Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son países abiertamente enfrentados con Estados Unidos y que antes de la llegada de Trump tenían una relación conflictiva con ese país, y relación que por lo menos en el caso de Venezuela hoy en día tiene una particularidad para poder encontrar una palabra para describir lo que está pasando. ¿Y qué pasa entonces con el regionalismo? Pues está debilitado. El regionalismo latinoamericano está viviendo uno de esos momentos más débiles en años, en décadas. Hay un regionalismo verdaderamente en crisis. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre dos casos y con eso termino mi exposición. Y los escucho sus comentarios, sus preguntas, sus críticas a lo que yo he dicho hasta ahora. Esos dos casos los pongo porque son los grandes ejemplos de integración en los últimos 40 años en América Latina. El Mercosur, que desde los años 90, cuando apareció, se mostraba como el gran e innovador proceso de integración que incluía a Argentina y a Brasil, dos de las economías más importantes de América Latina, además de Paraguay, un país con un nivel de desarrollo social de los más altos de América Latina, y sí es cierto, Paraguay, que es uno de los países con de desarrollo relativo menor de la región. Y luego a la Alianza del Pacífico, que se crea más recientemente en el 2011 y que gobiernos liberales asociados al regionalismo abierto, etcétera, etcétera, impulsaron. Y ahí están dos economías, la segunda economía más importante de América Latina, que es México, dos economías intermedias en crecimiento en las últimas décadas, o tres, diría yo, que son Chile, México y Perú. ¿Qué pasa con el Mercosur? El Mercosur nace por allá en los años 90 y en la época del regionalismo abierto. Y en su periodo inicial generó enormes expectativas. Eh, los países, dos de los países más importantes de América Latina, una política de buscar la solución pacífica de los conflictos, una creciente interdependencia económica, hicieron que en la década del 90, especialmente en el tema comercial, el Mercosur era un proceso exitoso. Y luego termina con una primera crisis al final de la década. Y entonces venimos en esta lógica que yo creo que le ha hecho daño a la integración latinoamericana, de querer refundar la integración cuando llegan los gobiernos de izquierda, se plantea el consenso de Buenos Aires y a partir del consenso de Buenos Aires se trata de crear una nueva lógica de integración que quiere barrer con la lógica anterior. Y yo creo que hacer integración, incluso se habla de un nuevo Mercosur posliberal. Hacer integración desde esa perspectiva es complejo porque los procesos sociales y los procesos históricos no son así, no es que rompo esto y aparece todo nuevo. Siempre del pasado queda algo en los procesos y en la integración es mucho más evidente eso, porque en el tema comercial el Mercosur tuvo logros en la década del 90. ¿Por qué abandonar esos logros, por ejemplo? Entonces entra un Mercosur con una amplísima agenda política, con una agenda social, incorporan a Venezuela, que siempre fue problemático la incorporación de Venezuela porque actores sociales. Yo en esa época vivía en Brasil, estaba haciendo mi primer año sabático de la ULA en Brasil
en la Universidad de San Pablo y veía la reticencia de sectores académicos y de sectores de productivos, empresarios, sobre Venezuela, no tanto por Venezuela, decían, Venezuela es un lindo país, tiene petróleo, es el Caribe, nos conviene, pero el problema es que las políticas económicas del presidente Chávez, todavía era Chávez presidente, son complejas, en fin, y eso llevó a que finalmente Venezuela entrara y saliera, entró por la puerta de atrás y salió también por la puerta de atrás. Todavía Venezuela sigue suspendida en el Mercosur. Y cuando se termina el ciclo, viene un conjunto de gobiernos de derecha que vienen también con la misma lógica que tuvieron los gobiernos de izquierda, de barrar con todo. Entonces, estas diferencias, esto querer hacer integración solo entre quienes son ideológicamente afines, pues es complicado. Es complicado porque si América Latina va a ser una región de democracia, que es lo que por lo menos yo quisiera que fuera, siempre van a haber gobiernos de izquierda y de derecha en bloques regionales y tienen que aprender a alcanzar un mínimo común denominador para que la integración pueda avanzar. Si la integración solo va a ser entre gobiernos de derecha o si la integración solamente va a ser entre gobiernos de izquierda, no vamos a avanzar. No, a no ser que creamos en una hegemonía ideológica única impuesta a la fuerza, porque lo que caracteriza el sistema político es la diversidad, la existencia de distintas opiniones y por lo tanto van a haber gobiernos de izquierda y van a haber gobiernos de derecha. Punto. El Mercosur tiene otra serie de problemas que yo lamentablemente por razones de tiempo no voy a poder explicar, porque si aquí sí estaríamos hablando hasta mañana y esa no es la idea. No hay, además de las diferencias políticas y una baja interdependencia económica, no hay un consenso sobre qué modelo económico de integración. En los 90 se opta por el regionalismo abierto, en los 2000 se opta por una política más estatista, luego se vuelve al regionalismo abierto, en fin, no se sabe qué quiere. El Mercosur tiene instituciones muy débiles, muy frágiles, que no son capaces de resolver las decisiones, las crisis que surjan dentro del bloque. Hay un problema de fragilidad institucional y eso hace que el proceso de integración termine en muchas ocasiones en manos de los presidentes. Y hay un problema de liderazgo. En Europa, Francia y Alemania ejercieron un liderazgo para que la integración avanzara cediendo, dando concesiones a los países menos desarrollados de Europa para que ingresaran al acuerdo, apoyándolos a través de fondos regionales que pagaban Francia y Alemania básicamente. El que puede hacer eso en América del Sur, en el Mercosur, es Brasil, pero Brasil no quiere ser líder. A Brasil no le gusta ser líder. Brasil quiere que lo sigan, pero no pagar, que no paguen, pero no pagar por el liderazgo. Que no es necesariamente o exclusivamente dar subvenciones, por lo menos abrir un poco más su mercado. Entonces el Mercosur es un, un proceso contradictorio con éxitos, con crisis, pero que un poco como la maldición de Sísifo que le comentaba, no termina nunca de llegar a la cima de la montaña. Y esto lo señala. Aquí está la evolución del comercio intrarregional, tanto importaciones como exportaciones intra-Mercosur desde el año 2000. Y si ustedes observan, es un- una inestabilidad permanente. Si colocáramos el gráfico desde el año 96-97, cuando estaba en su periodo más alto, el comercio intramercosur en el año 97 llegó a representar, 98, perdón, llegó a representar el 27% de la totalidad del comercio intra. Bueno, hoy en día, por ejemplo, en el año 2024, las importaciones intramercosur, las exportaciones, perdón, que es el primero, representan alrededor del 14-12% del total de las exportaciones del Mercosur. Y las importaciones en el año 24 representaban igualmente por ahí el 14%, cuando hace 20 años atrás representaban el 27%. Entonces, periodos de crecimiento, con la economía global ayudando, periodos de decrecimiento, y no vemos una línea continua de crecimiento del comercio que implica regionalización del comercio, que implica mayor intensidad en las relaciones comerciales, como sí se ve, por ejemplo, aunque a mucha gente no le guste, en América del Norte, en el Telecán. Hay una línea de crecimiento de comercio entre los tres países en los últimos 40 años o como se vio en Europa. Segundo caso, y con esto ya voy cerrando mi presentación. Entonces, el Mercosur está en crisis. O sea, muchos dicen, no, bueno, es que es justamente ese problema, que esto era un proceso
que se basaba en el libre comercio, en el regionalismo abierto, llegaron los populistas y incluyeron políticas estatistas, acabaron con el Mercosur, es mucho más complejo que eso. Es muchísimo más complejo eso. Este cuadro evidencia esa complejidad de la problemática de la integración. ¿Y por qué digo eso? Porque la Alianza del Pacífico nace bajo la lógica de recuperar el regionalismo abierto, etcétera, etcétera, y también hoy en día está en crisis. La Alianza del Pacífico está en crisis también hoy en día. La Alianza del Pacífico, se empieza a hablar de la Alianza del Pacífico por allá en el 2007, cuando se crea un foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, pero luego propiamente se transforma. Entonces, en ese foro participaban todos los países latinoamericanos con costa pacífica, desde México, pasando por Centroamérica hasta Chile, pero luego eso se decanta porque hay una serie de cumbres, como ustedes ven ahí, en Lima, en Cancún, en Puerto Vallarta, y nunca llegan a nada, y cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, deciden en el 2010 crear la Alianza del Pacífico y en el 2012 crear un acuerdo marco de libre comercio. Y entonces, ¿qué caracteriza propiamente hablando a la Alianza del Pacífico? Primero, hay un modelo económico definido y en eso hay más claridad que en el Mercosur. El Mercosur vive girando entre una estrategia de desarrollo que se basa en insertarse en el mercado mundial como se planteaba en la primera parte de mi presentación en la década del 90. Insertarse, el desarrollo se logra a través de la reforma económica, la liberalización de los mercados, la desregulación y la inserción en el mercado global. Y después pasa con los gobiernos de izquierda a integración productiva, cerrarse, no firmar acuerdos de comercio con el resto del mundo. Y después llega Macri y Bolsonaro a abrirse y es una cosa, es un ditirambo que no termina de definir cuál es su estrategia. En la Alianza del Pacífico, la estrategia es muy clara. Es un mecanismo para insertarse en los mercados mundiales. Y eso está muy bien, pero eso no es suficiente. Primero, porque hay una discusión que la CEPAL planteó, y es una discusión que yo no he querido hacer en esta clase porque de nuevo el tiempo no lo permite, sobre cuál es la calidad de esa inserción. Porque yo sí creo que tenemos que insertarnos en los mercados mundiales, pero el problema es de qué forma nos vamos a insertar en esos mercados mundiales. ¿Cuál es la calidad de la inserción? Eso se discutió. Yo recuerdo que en el CIAL, cuando yo llegué al CIAL, en los 90, había mucha discusión sobre esos temas y se escribía mucho sobre eso. Y un segundo elemento es que no puede plantearse una inserción en los mercados mundiales al mismo tiempo que hay una bajísima interdependencia comercial dentro de los países del Mercosur, perdón, de la Alianza del Pacífico. Entonces, cuando se crea la Alianza del Pacífico, se le ve, yo recuerdo un par de artículos, uno del Wall Street Journal y otro del Financial Times, diciendo que era el modelo de integración de los países serios que se insertaban en el mundo, que no eran proteccionistas, a diferencia de los países del Atlántico, que eran países proteccionistas. Pero si miramos ahora, se creó en el 2011, estamos en el 2026, ¿qué ha hecho la Alianza del Pacífico? ¿Cuáles son sus logros y cuáles son sus deudas, para llamarlo de alguna manera? Hay un equilibrio grande entre deudas y logros. Es decir, hay grandes deudas. Las deudas no son menores. Se creó un mercado de valores, de bolsa de valores, una integración, una coordinación, más que integración, una coordinación de las cuatro bolsas de valores, eso está bien. Hay un programa de intercambio educativo que es una pena que no exista, por ejemplo, en el Mercosur y en la CAN, muchachos mexicanos o profesores mexicanos que se van a Chile o de peruanos que se van a Colombia, eso está bien. Han ampliado el bloque regional más allá de América Latina y han creado la figura de los países asociados con quienes firman tratados de libre comercio y se consideran un miembro asociado del bloque. Singapur es uno de esos y están negociando con Australia, con Nueva Zelanda y con Corea del Sur. Y hay una cantidad de países observadores, hablan mucho de eso, yo no sé qué tan importante es eso, por eso he tenido muchas discusiones con colegas de la Alianza, pero hay dos elementos fundamentales que para mí son deudas y que es la expresión de la crisis. Uno de los objetivos que se planteó la Alianza como bloque fue promover o participar en cadenas de valor regional o global. No hay una sola cadena de valor regional creada por la Alianza del Pacífico, por los cuatro países, donde hayan insumos, elementos de los cuatro países en el proceso de elaboración de un bien. No existe, o por lo menos yo no conozco. Y la última investigación a este respecto la hice en noviembre del año pasado y no sigue sin existir.
Y bueno, se participa en cadena de valor, pero México, por ejemplo, participa en cadenas de valor en Norteamérica a través del TLC, no a través de la Alianza del Pacífico. Y para mí lo más grave es el tema de la regionalización del comercio, el bajo nivel de regionalización del comercio. Vean ustedes la evolución del comercio en la Alianza del Pacífico desde su creación hasta el año 2025. Un crecimiento, pero muy tenue, pero muy, muy tenue del comercio intraalianza, que pasaría algo así de los 20.000 millones a unos, qué sé yo, 32.000, 33.000 millones, es decir, un crecimiento muy pequeño. Hoy en día, el comercio intra Alianza del Pacífico, según datos de la CEPAL del año pasado, es el 4% del total del comercio de esos países. Si el Mercosur está mal porque tiene cada cual 14%, cuando estuvo en algún momento 27%, tener 4% no es justamente una señal de éxito. Y lo más contradictorio es que si uno ve el uso que los países están dando al mercado regional, es decir, si el mercado regional se está convirtiendo en una fuente de un proveedor de importaciones o en un mercado para las exportaciones, en general los datos son muy decepcionantes. Por ejemplo, veamos el caso de las importaciones en el 2010 pongamos en el 2010, que es un año antes de la firma del, ¿cómo se llama? De la Declaración de Lima, y el 2020, que se fue el análisis que hicimos de una década. Y por ejemplo, en el caso de Chile, el de 59.000 millones se reduce a 58.000. En el caso de Colombia, de 40.000 a 41.000. México es el que lo aprovecha un poquito más. Y en el caso de Perú incluso se ven retrocesos. Y algo similar ocurre en el ámbito de las exportaciones. Entonces, en términos reales, la Alianza del Pacífico también está en un proceso de crisis. En resumen, la integración latinoamericana no está viviendo su mejor momento. Eso sería válido también para la comunidad andina, la CAN, que vive en un estado de, eh, yo no sé cómo llamarlo, porque decir que es inercia quizás es exagerado, pero siguen funcionando las cosas que por la dinámica misma del bloque tienen que funcionar, pero aquel periodo de esplendor se perdió cuando Venezuela salió del bloque. Es una realidad, no porque yo sea venezolano, es una realidad. Venezuela con Colombia era el corazón de ese bloque y al salirse el bloque perdió dinámica. Y segundo, y con ello termino, el SICA crece, avanza, etcétera, etcétera, pero tiene contradicciones internas. No han logrado nombrar su secretario general porque Nicaragua quiere que se imponga una persona que no tiene ninguna expertise en el tema de la integración y los demás países lo rechazan. ¿Quién habla hoy en día de la UNASUR? Nadie. La UNASUR nunca fue un bloque comercial. La CELAC nunca fue un bloque comercial. El ALBA fue un bloque de los países, digamos, ideológicamente afines a Cuba y a Venezuela. Entonces el regionalismo está en un periodo de crisis y entonces esa idea, y bueno, yo cierro, de que tenemos que trabajar en conjunto promoviendo la integración y la cooperación regional porque ese es el mecanismo para que puede ayudar en la estrategia nacional de desarrollo de nuestros países, está siendo completamente desaprovechada en este, además, complejo momento de la historia global en la que América Latina parece un actor de segundo rango. Con eso termino. Muchas gracias. Profesor Briceño, bueno, ¿qué le puedo decir? Genial, genial su exposición, eh, ese recorrido por la historia para hacernos conscientes de los momentos de oro de la integración latinoamericana, o mejor dicho, mientras que iba subiendo ese personaje con la piedra, ¿no? Y también los momentos de escalabro cuando esa piedra se deslizaba. Eh, en estos momentos casi son las 8 de la noche acá en Venezuela y propongo y escucho su posición que bueno, descansar no, pero dar un movimiento de energías de unos 10 minutos y volver para un ciclo de preguntas, de reflexiones sobre
el estupendo discurso que usted nos ha presentado esta noche. ¿Le parece bien a usted? Me parece estupendo. Ok, Perfecto, perfecto. perfecto. Entonces, profesor Alejandro, le pido que detenga la grabación por unos 10 minutos. A las 8:10, entonces, estamos todos acá de nuevo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, comenzamos esta fase de preguntas, reflexiones sobre los planteamientos que ha hecho el profesor José Briceño en esta excelente exposición. Y aprovechando que estoy manejando los controles, pues bueno, yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Profesor, mm, dado su conocimiento de los procesos de integración a nivel global, Ujú. y yo quisiera pedirle que reflexionara un poco y nos lo hiciera público su reflexión sobre el hecho de que en la región del Asia, pues estos procesos de interdependencia económica a través de los años se han venido fortaleciendo de manera significativa. Allí, a nivel regional, cuando Correcto. uno examina las cifras de comercio entre estos actores del sudeste asiático, por mencionar algunos, se da cuenta del crecimiento de ese comercio intrarregional, llamémoslo de esa manera. Uno examina, por ejemplo, en detalle las cifras de importaciones de China y uno da cuenta de que gran parte de las mismas tienen sus orígenes allí, en la región del Asia. Eso contrasta en gran medida con lo que usted nos ha descrito para el caso de América Latina. ¿Cuál cree usted que pueden ser los factores que ocasionan esa diferencia entre aquella región y la nuestra? Eso por un lado. Y empato esa inquietud con la siguiente. Debemos estar conscientes de que los países del Asia, ya desde años atrás, han venido llevando a cabo un proceso de industrialización por sustitución de exportaciones en su marco de una visión integrada hacia los mercados externos. Y allí se ha venido desarrollando de manera vertiginosa la producción de bienes cada vez de mayor complejidad en cuanto a conocimiento, en cuanto a tecnología. ¿Es acaso que este tipo de categorías de productos hace más fácil el crecimiento del comercio intrarregional? Esas son mis reflexiones para usted, o mis inquietudes, diría yo. Ujú. Muy bien. Si quieres, escuchamos a dos Ah, personas más. está Eddie y está Aldo Contreras. ¿Ah? Escuchamos a Eddie y a Aldo y entonces hacemos una primera ronda de respuestas. Gracias, profesor. Está muy bien. Bueno, Eddie. Adelante. Bien, profe. En primer lugar, yo intento hacer una reflexión y luego quizás al final pudiera solicitar su opinión al respecto. Sí. Eh, Ciertamente desde la caída del muro de Berlín, el mundo rondó alrededor de un solo eje y eh, ese unilateralismo que se origina a partir de la presencia de una sola potencia hegemónica, se vio roto posteriormente desde el punto de vista retórico por la existencia de un discurso que convocaba a la concepción de un mundo multipolar.
Pero luego ese discurso retórico se hizo realidad con el crecimiento económico, con el desarrollo económico tanto de China como de Rusia, como de Irán, y la emergencia de otros países que se acusaban como no desarrollados. Digo, opino que el surgimiento, el ascenso de ese otro factor que podía enfrentarse al hegemón dominante desde la caída del muro de Berlín, esto trajo como consecuencia una reacción, una preocupación por la conservación de sus espacios de poder y por sus espacios de influencia. En el caso de Estados Unidos, por conservar la influencia sobre América Latina, que había sido una región tradicionalmente, eh, digamos, con una relación muy estrecha pues, con Estados Unidos. Eso creo que, en mi opinión, es lo que justifica lo que mal se ha llamado la doctrina Monroe, que no es otra cosa que la adecuación en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos de la doctrina Monroe de hace un montón de tiempo. Eso, esa posición de Estados Unidos, en mi opinión, ha generado la revitalización. Eso es la revitalización de un papel no solamente en la política, sino también en la economía y en el comercio mundial. Y lo vemos no solamente en el último hecho de lo ocurrido en Venezuela a principios de año, sino anterior a eso con lo que se conoció como la guerra de aranceles. Es decir, es toda una posición que va marcada por la vía de la geopolítica a la conservación de espacios de poder y que finalmente termina con la salida forzada del presidente Maduro el 3 de enero, que configura toda una situación política que ya conocemos. Yo lo que digo es, Venezuela sostiene hoy relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero no es una relación bilateral, digamos, consciente, soberana, autónoma, sino es una relación bilateral impuesta. Esa realidad particular de esa relación bilateral impuesta, que además, en mi opinión, se va a repetir por otras vías y con otros mecanismos en otros países, esto configura una realidad latinoamericana que no apoya la suerte de la integración. Es decir, más bien surge